El príncipe de las finanzas, estrategias de riqueza según la filosofía maquiavélica. El presente estudio se adentra en el mundo de las finanzas personales y la acumulación de riqueza a través del prisma de la filosofía política del célebre pensador florentino Niccolò Machiavelli. Han transcurrido 500 años desde la publicación de su obra magna, El Príncipe, un tratado sobre cómo adquirir, mantener y, crucialmente, ocultar el verdadero poder. Sorprendentemente, sus principios, concebidos para la arena política de los estados-ciudad italianos, ofrecen paralelismos directos y aplicables a las estrategias de prosperidad en la sociedad contemporánea. En la actual esfera social, marcada por la superficialidad digital y la ostentación, se observa un fenómeno común: el individuo que, en la vida real, se encuentra en una situación financiera precaria, por ejemplo, desempleado durante meses, endeudado, o dependiendo de ingresos modestos, proyecta una imagen de opulencia en plataformas como Instagram, posando frente a vehículos de lujo ajenos o en destinos costosos. Contrastando con esto, existen figuras que, a pesar de poseer una riqueza sustancial, como el vecino que conduce un vehículo antiguo, cuyo hijo ha emigrado a los Estados Unidos con éxito, o el colega de bajo perfil con múltiples propiedades en alquiler, mantienen un estilo de vida discreto y sin aspavientos. Este contraste nos introduce en la tesis central de este análisis. En el mundo real, las personas verdaderamente ricas y poderosas suelen ser las más silenciosas y discretas. Este principio se alinea perfectamente con las enseñanzas de Maquiavelo. A continuación, se detallan y contextualizan en la esfera financiera moderna dos de las reglas fundamentales que se desprenden de su pensamiento, demostrando cómo la discreción y el uso estratégico del capital son claves para el enriquecimiento sostenido. Regla de oro número 1. La invisibilidad es el arma suprema. Elle invisibilita è la tua arma maggiore. El concepto de invisibilidad para Maquiavelo no se refería a la ausencia física, sino a la habilidad de un gobernante para controlar la percepción que sus súbditos tenían de su verdadero poder y sus intenciones. En el contexto de la acumulación de riqueza, esto se traduce en: ser invisible es su mayor activo. A. La naturaleza humana y el peligro de la ostentación. La filosofía maquiavélica reconoce la naturaleza humana en su estado más pragmático. Sentimientos como la envidia, y los celos, gelosia, son inherentes. Cuando un individuo publica de manera constante y visible su ascenso, un nuevo empleo, un negocio próspero, una inversión exitosa, despierta la atención de, quizás, 150 personas en sus redes sociales. De ese número, solo una minoría genuinamente desea su bienestar. La gran mayoría, en secreto o de forma subconsciente, desea o espera su fracaso. Maquiavelo afirmó: los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, porque a ver toca a todos, y a palpar, a pocos. Es decir, la mayoría de las personas no perciben la realidad objetiva, solo ven la apariencia externa. Es imperativo permitir que vean solo lo que se desea que vean, no la magnitud real del éxito. B. El ejemplo de los verdaderos poderosos. La historia y el presente están repletos de ejemplos de magnates que encarnan este principio de invisibilidad. Ratan Tata, a pesar de liderar un conglomerado de más de $100.000 millones, su estilo de vida se caracteriza por la austeridad. Conduce vehículos sencillos, vive en una residencia discreta en Bombay y evita la parafernalia de lujo. Asim Premji, fundador de Wipro y poseedor de miles de millones,
es conocido por volar en clase económica y utilizar vehículos de modelos antiguos. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del mundo, aún reside en la misma casa que compró en 1958 y disfruta de desayunos en cadenas de comida rápida. Estos ejemplos demuestran que el verdadero poder reside en ocultarlo, no en la apariencia. C. Las consecuencias de revelar el éxito. Cuando un individuo expone su éxito abiertamente, se enfrenta a tres consecuencias adversas directas que Maquiavelo identificaría como amenazas a su estabilidad. Envidia y resentimiento. Genera animosidad, envidia, entre aquellos que se sienten estancados. Solicitud de recursos. Atrae peticiones de dinero, richieste di denaro, y préstamos. Copia y sabotaje. Sus estrategias de enriquecimiento son copiadas o, peor aún, se encuentra con intentos de obstaculizar su progreso, impedimenti. De aplicación práctica del principio, el modus operandi. La máxima práctica es la disciplina en la asimilación del ascenso. Si el salario se incrementa significativamente, el estilo de vida no debe cambiar de inmediato. Es estratégico mantener el bajo perfil durante al menos 6 meses. Una promoción no debe ser la señal inmediata para adquirir un vehículo nuevo, se debe continuar utilizando el antiguo. Los beneficios extras, bonus, o los viajes costosos no deben exhibirse en las redes sociales. Cada acto de ostentación es, en esencia, la creación de nuevos adversarios o la puesta en alerta de competidores. Conclusión de la regla 1, los pobres compran atención, los ricos compran privacidad. Mientras menos personas conozcan la verdadera dimensión de la riqueza, mayor será la seguridad y la libertad de acción del individuo. Regla de oro número 2, el capital activo, metti i tuoi soldi al lavoro. Si bien la invisibilidad protege la riqueza, no es suficiente por sí misma. Maquiavelo entendía que el poder estático es un poder que se corroe. De manera similar, el dinero inactivo en una cuenta bancaria es un capital que se pudre lentamente. A. La amenaza silenciosa, la inflación. El principal enemigo del capital inactivo es la inflación, inflazione. Esta fuerza económica silenciosa, que oscila anualmente entre el 6% y el 7% en muchos contextos, actúa como un impuesto oculto que erosiona el poder adquisitivo de los ahorros. Una cuenta bancaria corriente, por lo tanto, es un soldado al que no se le ha asignado una misión, y por ello, se debilita y se retira gradualmente. El principio financiero, por lo tanto, es que cada unidad monetaria debe ser colocada en un instrumento que garantice su crecimiento a largo plazo. B. La estrategia del ahorro y la inversión. El pensamiento maquiavélico aboga por la previsión y la preparación constante. En el ámbito financiero, esto se materializa en una disciplina estricta de asignación de ingresos, un modelo de distribución simple y efectivo, el 20/20/60. 20% ahorro, se debe reservar para contingencias y metas a corto plazo. 20% inversión, se destina al crecimiento a largo plazo del capital. 60% gasto y vida, se utiliza para la manutención y el estilo de vida actual. Por ejemplo, un ingreso mensual de 30.000 unidades monetarias se distribuiría en 6.000 para ahorro, 6.000 para inversión y 18.000 para gastos operativos. Inicialmente puede parecer un desafío, pero la disciplina repetida transforma la restricción en un hábito firme. C. La instrumentalización del capital, el SIP. Para el individuo común que carece de grandes sumas para inversiones complejas,
La herramienta más simple y segura para poner el dinero a trabajar es el Plan de Inversión Sistemática, Sistema de Investimento Programado o SIP. El SIP opera bajo la premisa de la inversión automatizada y recurrente, por ejemplo, 5.000 o 7.000 unidades monetarias al mes, que se canaliza hacia activos de crecimiento como los fondos mutuos o acciones de bajo riesgo. Esto garantiza que la inversión se convierta en un proceso automático, constante y menos emocional, aprovechando el poder del interés compuesto a lo largo del tiempo. Conclusión de la regla 2. Un líder o un individuo adinerado no puede permitirse el lujo de tener activos improductivos. La riqueza debe estar en movimiento constante y con una misión clara de crecimiento, superando la erosión de la inflación. Este estudio concluye, por el momento, en el umbral de la tercera regla, pero establece firmemente que las enseñanzas del Príncipe no son solo un manual de política, sino una guía temporal sobre la adquisición discreta y la gestión estratégica del poder y la riqueza. El Príncipe de las Finanzas, continuación el uso estratégico del capital y la multitud de ingresos. Este segundo segmento del estudio maquiavélico se enfoca en las siguientes 3 reglas cruciales para la acumulación y protección de la riqueza. Partiendo del principio de la invisibilidad y la necesidad de activar el capital, se profundiza en la gestión del riesgo, la diversificación de las fuentes de ingresos, y finalmente, la fortificación legal del patrimonio. Regla de oro número 2. Continuación el capital activo. De la audacia y el riesgo calculado. El concepto de Maquiavelo sobre la fortuna, y la virtud, subraya que la suerte favorece a aquellos que toman medidas audaces, acción y audacia. Esta enseñanza se aplica directamente a la inversión. Antiguamente, en ciudades mercantiles como la Florencia de Maquiavelo, los comerciantes enviaban sus navíos cargados de especias y bienes a través del mar Mediterráneo. Eran plenamente conscientes de que la mitad de la flota podría naufragar. Sin embargo, el retorno de los barcos restantes prometía tales ganancias que compensarían con creces todas las pérdidas. Este mismo principio de riesgo calculado y diversificación rige la inversión moderna. Diversificar, no concentrar. El sabio gobernante no pone todos sus ejércitos en una sola fortaleza. De igual modo, no se deben depositar todos los huevos en una misma cesta financiera. La diversificación, distribuir el capital en diferentes activos, acciones, bienes raíces, bonos, etc. Es la estrategia para mitigar el riesgo de una calamidad específica. Acción vs inacción. La gente de escasos recursos, il popolo povero, tiende a aferrarse al dinero líquido, observando cómo su valor disminuye. La gente próspera, y ricchi, despliega su dinero, multiplicándolo, multiplicare. Advertencia maquiavélica. El sabio debe evitar la imprudencia de seguir a la multitud. Quien se basa en el pueblo, construye sobre el lodo. Los movimientos de inversión masivos, como las modas criptográficas o las burbujas especulativas, a menudo indican que la oportunidad ya ha sido capitalizada. Se requiere investigación propia y comprensión antes de actuar, evitando la dependencia ciega de la opinión popular. Regla de oro número 4. Convertir el arroyo en múltiples ríos, trasformare un ruscelletto in molti fiumi. Maquiavelo instruyó que un hombre prudente no debe depender de la fortuna para su destino. En el ámbito de la riqueza, esto significa, jamás depender de una única fuente de ingresos. A. La vulnerabilidad de la dependencia única. La dependencia, dipendenza, ya sea en un solo empleador, un solo trabajo,
o un solo flujo de dinero, es una debilidad disfrazada de seguridad. Un hombre que se sostiene únicamente de su salario es comparable a un rey con una sola fortaleza, fuerte solo hasta el primer asalto. La pandemia global de 2020 demostró este punto con claridad, cuando millones de empleos se perdieron de la noche a la mañana. Aquellos con múltiples fuentes de ingresos sobrevivieron y prosperaron, aquellos con una sola se vieron quebrados. B. El modus operandi de la diversificación de ingresos. La estrategia práctica es sembrar las semillas de otra fuente de ingresos con cada sueldo recibido. Estos arroyos paralelos pueden ser negocios colaterales, side hustles, proyectos pequeños, consultoría, trabajo freelance, productos digitales, venta de habilidades o conocimientos en línea, EJ. Tutoriales de codificación en plataformas como YouTube, que generan ingresos pasivos por publicidad. Rendimientos de capital, dividendos de acciones, intereses de inversiones. Activos inmobiliarios, renta de propiedades, terrenos o espacios en desuso. Ejemplos históricos y modernos. Los Medici, familia maquiavélica. Esta poderosa familia bancaria de Florencia del siglo XV no se limitó a la banca. Invirtieron en tierras, coleccionaron arte, como capital de reserva, financiaron la iglesia y hospitales, y construyeron conexiones políticas. Su poder era inexpugnable porque estaba disperso en múltiples sectores de influencia e ingresos. Jeff Bezos, fundador de Amazon, no se detuvo en la venta de libros. Expandió su imperio a la computación en la nube, AWS, la logística y un vasto holding de comercio minorista. Dhirubhai Ambani, Reliance, comenzó con textiles, se movió a petroquímicos y luego a telecomunicaciones. Conclusión de la regla 4. La riqueza debe evolucionar de un salario singular a un sistema de ingresos interconectados. Recordar, un ingreso es para vivir, múltiples ingresos son para gobernar, una sola entrata per vivere, molte entrate sono per governare. Regla de oro número 5. Fortificar el reino legal y secretamente, proteggi il tuo regno legalmente e segretamente. El gobernante sabio, según Maquiavelo, debe construir fortalezas para proteger su poder, pero también saber cuándo mantenerlas ocultas. En la era moderna, esta fortaleza es el marco legal, l'intelaiatura legale, y la estructura corporativa. A. La protección del patrimonio personal. El rico, a diferencia del individuo promedio, no posee todos sus activos a su nombre personal. Utiliza estructuras legales para separar y proteger su riqueza. Estructuras legales. El uso de sociedades de responsabilidad limitada, LLC, fideicomisos, trusts, o corporaciones privadas es fundamental. El principio de la separación. Si un emprendedor inicia un negocio o un servicio, debe registrarlo formalmente. Aunque puede comenzar como un propietario único, a medida que el negocio crece, debe evolucionar hacia una sociedad o una empresa limitada. La razón crucial, la protección de la responsabilidad personal. En caso de una disputa legal o una deuda empresarial, la estructura legal, la fortaleza, asegura que los bienes personales del individuo, su casa, su automóvil, sus ahorros privados, no estén legalmente expuestos. B. El silencio de la estructura. La protección es legalmente explícita, pero socialmente invisible. Se protege el patrimonio, pero se mantiene la fachada de sencillez, regla 1. Los ricos utilizan estas estructuras no solo para la optimización fiscal, sino, fundamentalmente,
para la seguridad del patrimonio. Poner todo a nombre personal es un error que los expone a riesgos innecesarios. Conclusión de la regla 5. La riqueza duradera se construye no solo con dinero, sino con documentos. La fortificación legal es el muro silencioso que separa el riesgo empresarial del patrimonio privado. El príncipe de las finanzas. Conclusión: la arquitectura del poder silencioso. Continuando con el análisis de la riqueza a través de la lente de Niccolò Machiavelli, este segmento final aborda la consolidación y la protección del imperio financiero, enfatizando la discreción absoluta y el control de la percepción. Regla de oro número 5. Continuación: fortificar el reino legal y secretamente. C. El laberinto de la propiedad. La sofisticación de la protección legal se manifiesta en la creación de un laberinto de propiedad, laberinto di proprietà. Familias históricamente ricas, como los Rockefeller o los Walton, emplearon esta táctica. Su riqueza no residía en una única entidad o nombre, sino en una compleja red de fideicomisos, trusts, holdings y corporaciones. Esta armadura estructurale, hace que el patrimonio sea tan complejo que los adversarios o los competidores legales no puedan encontrar fácilmente una puerta de acceso o un punto débil. El individuo prudente debe, al adquirir un activo, como un bien inmueble, o al establecer un negocio, reflexionar profundamente sobre la estructura legal más adecuada para la titularidad. Detrás de la fachada de sencillez, estas figuras cuentan con un ejército de abogados y contadores, los generales invisibles de su imperio, quienes trabajan en secreto para levantar y mantener estas fortificaciones legales, garantizando la privacidad y la inexpugnabilidad de sus activos. De silencio ante los planes. Maquiavelo advirtió: no muestres tu herida hasta que puedas atacar. La regla de oro es: menor conversación, menor interferencia. Cada vez que un individuo habla de sus planes de inversión, expansión o adquisición, invita a la interferencia, el escrutinio o el sabotaje. El individuo que construye en secreto asegura su ventaja competitiva. Permite que el mundo crea que no tiene ninguna ventaja, lo cual facilita la operación sin oposición. Regla de oro número 6. Construir la dinastía en susurros. Costruire la tua dinastía in sussurri. Esta regla es la culminación de toda la filosofía de la riqueza maquiavélica: construir la progenie en un susurro, pero dejar que su resonancia se exprese en ecos, esprimere in risonanza. A. La apariencia de lo ordinario. Las personas más poderosas a menudo parecen absolutamente comunes. El verdadero jugador no necesita validación ni reconocimiento público. El poder genuino reside en ser invisible al ojo no entrenado. El objetivo no es que el transeúnte asocie al individuo con un banco o una corporación. El objetivo es que el transeúnte lo vea como el hombre que va a trabajar y lleva una vida sencilla. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas, este individuo está comisionando su propia dinastía. Invierte, aprende, construye y protege. Mientras la mayoría baila por la atención, haciendo ruido para obtener aplausos, aquellos que permanecen en silencio construyen un legado que perdura por generaciones. Dar en secreto. Cuando se otorga caridad o ayuda, se debe hacer en silencio. Vencer en calma. Cuando se logra una victoria financiera, se debe mantener la calma. Crecer con humildad. Cuanto más alto se asciende, menos debe saber el mundo. D. La maestría de la percepción. Maquiavelo entendió que la gente envidia a aquellos que superan sus expectativas y desprecia a aquellos que parecen débiles. La solución:
Por lo tanto, es jugar ambos roles, parecer simple y modesto, pero estar por encima de la envidia. Esto no es solo una cuestión de dinero, sino de controlar la percepción de los demás, controllare il pensiero. Cuanto menos ve la gente, más asume, y cuanto menos se explica, más se mantiene el misterio sobre cómo se gestiona todo. El silencio es la firma, la paciencia es la armadura. El mundo actual clama por atención, pero la fortuna habla en susurros a los oídos de aquellos que la escuchan en el silencio. La victoria es un eco, los reyes no anuncian sus grandes victorias, dejan que la historia lo haga. Las victorias más grandes son privadas, el acuerdo sellado en secreto, el hábito de disciplina que no recibe aplausos. C. La verdad final. El hombre que comprende estos principios se vuelve intocable, intoccabile. Su dinero fluye, su influencia se expande, y su nombre permanece en la sombra. La verdad final es que el glamour, el lujo y el espectáculo externo de la riqueza no son más que cebo, esca, para la atención. Las verdaderas monedas de poder son el esfuerzo silencioso, la disciplina sin reconocimiento y la invisibilidad. Al abrazar el esfuerzo y la invisibilidad, el individuo asegura su riqueza más fuertemente. Recordatorio: la fortuna favorece a quienes siguen las reglas, pero solo reside con los ocupantes cautelosos. El príncipe de las finanzas, epílogo: la verdadera moneda del poder. Este epílogo finaliza el análisis exhaustivo de las estrategias de acumulación de riqueza basadas en la filosofía política de Niccolò Machiavelli. Habiendo desglosado las reglas de la invisibilidad, la activación del capital, la diversificación de ingresos y la fortificación legal, el estudio se centra ahora en la esencia de este poder oculto. La naturaleza del tesoro genuino, la natura del vero tesoro. A. La libertad silenciosa. La riqueza, en el contexto maquiavélico, no se mide por la ostentación o el consumo visible, sino por el grado de libertad silenciosa, libertad silenciosa, que confiere. El verdadero tesoro reside detrás de puertas cerradas. El poder escondido. El objetivo primordial no es presumir de la profundidad del patrimonio, sino evitar que nadie sepa cuán profundo es realmente. La invisibilidad es la llave maestra para evitar la envidia, el escrutinio fiscal y la interferencia de adversarios o peticionarios. La paradoja del espectáculo. La gran mayoría de los individuos buscan la validación externa y confunden la atención con el éxito. Los ricos silenciosos comprenden que el lujo visible, el brillo, el espectáculo, es simplemente cebo, esca, para el público, una distracción. El poder real es la capacidad de operar, invertir y construir sin ser observado. B. La conversión del conocimiento en acción. El conocimiento de estas reglas es inerte si no se traduce en acción, azione. Maquiavelo siempre enfatizó la virtud, como la capacidad de un líder para actuar con resolución y adaptar sus métodos a las circunstancias. El umbral del 5%. Si el individuo ha dedicado tiempo al estudio de estas estrategias, ya se ha separado del 95% de la población que busca soluciones rápidas y superficiales. Sin embargo, este umbral de conocimiento solo garantiza el acceso. La implementación de una sola regla a partir de hoy es lo que transforma la perspectiva y, consecuentemente, la realidad financiera. El enfoque estratégico. La emoción debe ser desplazada por la estrategia. La fortuna apoya a aquellos que entienden sus reglas y actúan con prudencia, no a aquellos que actúan impulsados por el entusiasmo momentáneo. Se debe construir el imperio en el silencio,
no por el éxito inmediato, sino por la sostenibilidad, sostenibilita, a largo plazo. Conclusión general: la doctrina del poder oculto. La enseñanza de Maquiavelo en el ámbito financiero es clara. La riqueza es una estrategia militar, se basa en la protección legal, la diversificación, múltiples fortificaciones, y la discreción, invisibilidad. El tesoro genuino es la libertad. La acumulación tiene como fin la autonomía, no la ostentación. La libertad silente detrás de puertas cerradas es la recompensa. Las victorias mayores son privadas. Las disciplinas, el hábito de ahorro, la inversión constante, la contención del gasto, que no reciben aplausos son las que separan al rico del inquieto. El hombre que interioriza esta doctrina se vuelve intocable. Su influencia se propaga sin que su nombre sea aclamado, porque cuanto menos se sabe de él, más seguro está. Su vida se convierte en un secreto bien guardado. Para facilitar la asimilación y la acción inmediata, se presenta un resumen ejecutivo de las 9 reglas clave identificadas en el estudio, asumiendo que las reglas 7, 8 y 9 que el texto original no detalló se consolidaron en los puntos anteriores. Resumen ejecutivo de las reglas maquiavélicas para la riqueza. Una invisibilidad es el arma suprema, no ostentar el éxito. Comprar privacidad, no atención. 2. El capital debe estar activo, evitar el ahorro en cuentas corrientes, combatir la inflación. Invertir con audacia calculada, EJ. SIP//PPF. 3. Evitar la multitud, no seguir las modas, EJ. Cripto. Investigación propia, quien se basa en el pueblo, construye sobre lodo. 4. Múltiples fuentes de ingreso, no depender de un solo salario. Convertir el arroyo en ríos paralelos, negocios colaterales, dividendos, rentas. 5. Fortificar el reino legalmente, utilizar estructuras, LLC, trusts, para proteger el patrimonio personal de los riesgos del negocio. Punto 6. Construir la dinastía en susurros, mantener la apariencia de lo ordinario mientras se escala en secreto. 7. Controlar la percepción, parecer simple, pero estar por encima de la envidia, jugar ambos roles. 8. Menor conversación, menor interferencia, no revelar los planes de inversión o expansión antes de que se ejecuten. 9. La libertad silenciosa, valorar la autonomía y la capacidad de operar sin escrutinio público como el verdadero tesoro.